¿Qué tal? Buen día. Bueno, espero un ratito que se vayan conectando. Avísenme si se escucha bien. Bueno, les aviso si se llega a cortar. Lo que hacemos es, bueno, intento volver a conectarme. Esperemos que no se corte. Bueno, espero un poquito más que se vayan conectando. Bueno, eh, vamos a empezar. Yo les había comentado que íbamos a trabajar Foucault. Vamos a tratar de dar un panorama general como para ubicarlos en Foucault y también para tratar de ubicarlos a Foucault en el programa de la materia, ¿no? Eh, Creo que ustedes algún texto ya han leído en otras materias y han empezado también con nosotros a ver algunos textos de Foucault. Eh, es complicado la introducción o es complicada la introducción a Foucault en el sentido que como ustedes pueden vislumbrar por lo que han visto, no es un pensador que tenga un sistema completo o acabado. No se puede hacer un resumen, por así decirlo, de la obra de Foucault, sino que se van a encontrar con que él permanentemente va modificando algunas cosas, pero fundamentalmente él se opone a la idea de sistema, ¿no? De algo así cerrado y definitivo. Eh, También en esta dirección él dice que no, o decía, mejor dicho, que no, eh, no quiere dar una metodología para única, sino que prefiere que los textos de él sean y las argumentaciones que él va haciendo sean como herramientas para nuevas investigaciones. Entonces, en ese sentido, no hay, me vuelvo a repetir, una especie de síntesis del pensamiento de Foucault, ¿no? Y como ustedes saben, también algo que tiene que ver con esto, él rechazó todo tipo de rótulos, ya sea estructuralista, postestructuralista, porque siempre prefirió esta idea de que, bueno, cada análisis que va haciendo está marcado por algo novedoso que él ha ido pensando o ha ido investigando, ¿no? Entonces, generalmente, cuando ustedes eh, busquen así comentarios en términos amplios sobre la obra de Foucault, se van a encontrar con
dos maneras de aproximarse. Una es la más conocida, quizás, es que los textos de Foucault están divididos como en tres etapas. Eh, Ahora vamos a ir viendo un poco eso. Y la otra manera es eh, tomar un tema, que sea, por ejemplo, el sujeto en Foucault, y a partir de ese tema, en los distintos momentos de la obra de Foucault, van dando como un panorama general. Yo creo que son dos criterios que no se oponen, sino que casi que se complementan, ¿no? Eh, y en general me parece que la división así en tres etapas es bastante didáctica, al menos como primera aproximación les va a servir. Eh, en ese sentido, cuando se divide el pensamiento de Foucault como en tres etapas, esto no supone que haya una superación o una evolución, sino que él va tomando distintos temas y eh, va ampliando un poco el nivel de análisis de un texto a otro. Eh, las tres etapas así que se mencionan son la primera etapa, que es la etapa arqueológica, eh, que eh, la pueden situar en textos que son Historia de la locura, El nacimiento de la clínica, el otro texto Las palabras y las cosas, y generalmente se marca el final de esta etapa arqueológica con un texto que se llama La arqueología del saber. Eh, Les comento las tres etapas brevemente, después nos vamos metiendo un poco con más especificidad en cada una. La otra etapa es la etapa que se llama genealógica. Ahí tienen un texto que se llama Nietzsche, la genealogía y la historia, otro texto que es el orden del discurso, y los textos así también más paradigmáticos de esa época son Vigilar y castigar, Microfísica del poder, y el tomo uno de la historia de la sexualidad, que se llama La voluntad de saber. Y tienen una tercera etapa, que algunos dicen el último Foucault también, que ahí se ocupa fundamentalmente de lo que él llama gobernabilidad. La, en esto incluye también el interrogante por las tecnologías de subjetivación, dice a veces Foucault, y por la cuestión ética. Ahí los textos claves son los volúmenes que restan de la historia de la sexualidad. Uno se llama El uso de los placeres, el otro Los cuidados de sí, y uno que fue publicado con posterioridad, el tomo 4, que se llama Las confesiones de la carne. Paralelo a esto están publicadas también las clases que él daba, y en este tercer periodo, digamos, eh, aparece el tema o la reflexión sobre lo que se conoce como biopolítica, ¿no? Eh, bueno, esto así como ubicación de los tres momentos y de los textos claves en estas tres etapas. Se van a encontrar con que hay un montón de conferencias, de artículos y de otros textos que también son importantes. Les di como un panorama así rápido sobre los textos claves, ¿no? Eh, Como comentario general podemos agregar también que a lo largo de todos estos textos un punto clave que se van a encontrar es que Foucault se opone a todo a priori formal para analizar cualquier cosa, ya sea
el conocimiento, el sujeto. A priori formal, piensen en supuestos metafísicos que aparecerían como a priori generales o casi inmodificables, ¿no? Todas las teorías del conocimiento. Eh, y él va a proponer entonces que para analizar cualquier tipo de objeto, vamos a llamarlo así, eh, se va a valer de una especie de espacio de dispersión que va a incluir prácticas, enunciados, discursos, eh, y que él lo va a llamar en distintas épocas episteme, dispositivo, configuración discursiva, práctica. Ya vamos a ir viendo un poco con detenimiento estos conceptos. Pero la idea es que va a oponer entonces un grupo de hechos concretos, enunciados, prácticas, les decía, que las va a pensar de distintas maneras, pero siempre van a tener un carácter histórico. Con esto quiero decir que no van a ser supuestos eternos, sino que va a analizar en un momento dado determinadas configuraciones de saber, por así decirlo. Y eh, va a encontrar con distintos temas las condiciones concretas que permiten producir un saber eh, en un momento entonces histórico determinado, ¿no? Entonces, eh, fundamentalmente la historia va a tener un peso importante en todos los análisis de Foucault y eh, ahí van a tener que también que pensar, que creo que algo vieron ya en los primeros textos que ustedes trabajan en los prácticos, que Foucault va a criticar la idea de una historia lineal, de una historia continua, y en el campo del saber no va a pensar la historia como el desarrollo del conocimiento hasta llegar a una verdad última, como si la versión está más positivista, que se iría logrando una objetividad plena al final del conocimiento. Él va a plantear que en ese sentido la historia va a tener que ser pensada como discontinua, va a haber eh, distintos momentos, distintas epistemas o distintas configuraciones discursivas eh, que van a tener, yo les decía en alguna de las clases anteriores, su propio ritmo, y entonces el conocimiento no va a ser una progresión lineal para llegar a la verdad, ¿no? Que es la concepción más tradicional del conocimiento. Eh, y en ese sentido también vamos a tener que pensar que el sujeto de conocimiento va a ser un sujeto producido históricamente. No va a haber un sujeto del conocimiento, como planteaban las teorías tradicionales también, que desde su propia facultades puede conocer, sino que el saber y el conocimiento va a tener una historia también. En ese sentido también Foucault va a decir que la verdad tiene una historia, en el sentido que no hay una verdad definitiva, sino que permanentemente se va redefiniendo el conocimiento y lo que podemos llamar entre comillas verdad, ¿no? Entonces, eh, esto de pensar la historia con ruptura o con discontinuidades lo van a encontrar en todos los análisis que va haciendo Foucault, ¿no? Eh, y eh, les decía, bueno, entonces va a plantear una nueva concepción del sujeto, una nueva concepción de la historia, si ustedes quieren. No es que la plantee él, sino que va a tomar de otros autores
a lo mejor el más conocido por ustedes es Canguilhem, que empiezan a pensar la historia de las ciencias de otra manera, ¿no? Y en esta primera etapa que les mencionaba, vamos a tener así como conceptos claves la idea de episteme, que yo les decía recién que él analiza campos de dispersión. Eh, la episteme sería como una especie de, de campo en donde se van a producir distintos discursos y ese campo está como organizado por ciertas regularidades que Foucault encuentra. Ya vamos a profundizar un poco más, pero eh, en ese sentido esas regularidades eh, él las va a llamar episteme y eh, va a, a, plantear que desde ahí se puede producir el saber, el sujeto de conocimiento y el objeto, ¿no? Les digo, esta noción de episteme la trabaja en un texto que se llama Las palabras y las cosas y es casi como el concepto clave de su primera época que en el texto que yo les decía que marcaba el final de esta etapa arqueológica, él va a empezar a cuestionar un poco o a, o a redefinirlo más que cuestionarlo y va a empezar a hablar de formaciones discursivas. La idea de episteme estaba muy teñida todavía de estructuralismo, es como que cuando Foucault escribe la arqueología del saber empieza a querer despegarse decididamente del estructuralismo, ¿no? Les vuelvo a decir, después vamos a meternos con más detalles, pero en esta primera etapa entonces tendríamos casi como concepto clave episteme, que sería, bueno, esas regularidades, esas leyes que permiten formular el saber y que permiten construir los discursos científicos y las distintas disciplinas, ¿no? Eh, Después en la etapa genealógica, si quieren así situar como los conceptos fundamentales, sería la introducción del poder, y que el poder como un poder productivo que produce saber, ya vamos a ver de qué se trata, y la idea de dispositivo casi como la idea más importante en el sentido que engloba también a lo que antes se llamaba episteme o formación discursiva, ahora lo va a incluir dentro de lo que se llama dispositivo. Vuelvo a repetir, ahora estoy dando como los conceptos así principales de cada época de Foucault, después lo vamos a ir viendo más concretamente con los textos. Y en relación a la última época, eh, ahí Foucault se dedica un poco a lo que él llama tecnologías del yo o procesos de subjetivación, cómo la cultura va produciendo determinados tipos de sujetos o nos va produciendo como sujetos a partir del saber y el poder intrincados, ¿no? Y va a plantear, va a ser una especie de historia de la ética en nuestra cultura, como para pensar eh, a la ética casi como una especie de forma de autoproducción del sujeto, casi en tensión con esta idea de si el sujeto es un producto del saber y del poder, eh, la ética él la plantearía como una especie casi de resistencia a esa subjetivación producida por el poder, ¿no? Eh, entonces ahí casi el término ética aparece o el término de tecnologías del yo aparecen como
los conceptos claves, y ahí ubica la idea de práctica como una práctica que engloba todo lo que se podríamos llamar antes como dispositivo, ¿no? Eh, es esta tercera etapa de Foucault es la quizás leída de distintas maneras por cada uno de los autores, ¿no? Algunos se plantean, bueno, podría haber una ética separada del poder, son cuestiones bueno, que quedan ahí pendientes un poco en la obra de Foucault y que cada autor trata de releerla a su manera, ¿no? Eh, en relación a estas tres etapas, Deleuze las resume así con preguntas muy claras. La primera, Deleuze se pregunta o dice, bueno, podríamos pensar la arqueología como una pregunta, ¿qué se puede saber? Pregunta que no es la pregunta tradicional, sino que es, eh, bueno, una interrogación sobre el saber, fundamentalmente. La segunda etapa, donde Foucault habla más del poder, generalmente se presenta como una etapa en donde Foucault se pregunta mucho por las relaciones entre los sujetos y ahí eh, Deleuze la resume con la pregunta ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué puedo hacer en si estoy inmerso en este dispositivo de poder? Sería. Y en la última etapa Deleuze dice, bueno, como que Foucault se preguntara quién soy yo, ¿no? Cómo me puedo constituir como sujeto en medio de estos dispositivos de poder. Eh, y son tres preguntas, entonces la pregunta ¿quién soy yo? No sería la pregunta tradicional, sino es una pregunta que supondría de construir ciertos mecanismos y dispositivos de poder que nos han constituido como sujetos. Eh, bueno, esto sería entonces un poco el panorama general de la obra de Foucault. Ahora, mi idea era hacer un rastreo por algunos textos fundamentales como para que se entienda un poco más y podamos, como les decía, profundizar algunos conceptos, ¿no? Eh, Acá me preguntan si podría repetir el nombre de la tercera etapa. Eh, Mira, eh, generalmente algunos la llaman, la nombran como la ética en Foucault, otros como tecnologías de la subjetivación. Eh, Son dos nombres así, más, más conocidos, y si no también eh, eh, algunos hablan del último Foucault también. Como que pasó también que fundamentalmente después de la publicación del primer volumen de la historia de la sexualidad, Foucault no publicó tan rápido, o no aparecieron, al menos acá en Latinoamérica, tan rápido sus últimos textos. Algunos se publicaron después de su muerte, y generalmente fue este tercer momento de Foucault el menos transmitido acá en, y el que se tardó bastante en comprender, porque son textos en donde Foucault se mete con después de hablar del poder, y en el primer tomo de Historia de la Sexualidad habla de cómo en Occidente se construyó una ciencia sobre la sexualidad, y en estos últimos tomos de la Historia de la Sexualidad se dedicó a analizar primero la cultura griega, después qué pasó en el cristianismo, y donde son textos entonces que aparentemente se apartó un poco de los trabajos anteriores, aparentemente digo, ¿no? Eh, y fue la etapa menos así conocida de Foucault. Ahora pasaron más de 30 años de esto, o sea, ya hay más trabajo, ¿no? Pero en un primer momento era como la etapa así más enigmática de Foucault. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, eh, es nombrada como la ética en Foucault, o la época de las tecnologías del yo.
Inclusive creo que hay un texto que se llama así. Eh, Cuando les decía de las dificultades también de introducir a Foucault, es que tiene una obra muy grande también, ¿no? Hay muchos textos. Bueno, empezamos entonces ahora a hacer como una especie de recorrido por los textos fundamentales. Nosotros en esta primera unidad del programa vamos a ver bastante, quizás las dos primeras etapas de Foucault y más casi que nos vamos a detener en la arqueología y en la unidad 2 y en la unidad 3 vamos a ver más toda la cuestión del poder, ¿no? Como obra así primera de esta etapa arqueológica aparece la historia de la locura, texto que vamos a ir viendo también en la unidad 2 con más detalle, lo van a trabajar en las prácticas. Eh, Foucault ahí en ese texto va justamente a plantear la locura no como una especie de identidad o de estructura eterna, sino que va a decir que la locura tiene justamente una historia y que se va constituyendo eh, la locura de manera distinta en cada momento, ¿no? Inclusive tendríamos que decir que el saber sobre la locura también va a tener distintos momentos, eh, pero no en el sentido de que, como les decía antes, el conocimiento sobre la locura va evolucionando, sino que cada momento va a definir eh, de distinta manera a la locura y va produciendo un saber distinto sobre la locura. Él en muchos textos hace una especie de historia, como les decía, discontinua, en donde plantea distintos momentos. Por ejemplo, con la locura va a situar como cuatro momentos claves y los análisis van a tener que ver con la locura en la cultura occidental y europea fundamentalmente. Él va a situar bueno, un primer momento en el Renacimiento, otro momento de la locura en la etapa clásica y otro momento de la locura en la etapa moderna, ¿no? Esos distintos momentos van a suponer distintas configuraciones sociohistóricas que van a producir, como les decía, a la locura como objeto y también al saber que se puede tener sobre la locura, ¿no? Y fundamentalmente él va a definir como distintas conciencias, distintas maneras de acercarse a la locura que se las enuncio muy rápidamente. Una conciencia crítica, una conciencia práctica, eh, una conciencia enunciativa y una analítica, que tienen que ver con el saber, la conciencia analítica con el saber que se tiene sobre la locura en un momento, la enunciativa con qué se dice, no tan qué se dice en la literatura, cómo se representa en la pintura la locura, eh, después una conciencia que divide lo razonable de lo irrazonable y también habla de una especie de conciencia así como inmediata, no tan razonada de la locura. Estas cuatro percepciones de la locura las va a poner como en conflicto, serían como distintas
discursos, si ustedes quieren, sobre la locura que entran en juego y en cada época van a armarse de distinta manera. Y él va a decir que de acuerdo a cómo se relacionan estas visiones de la locura, va a hablar de una experiencia de la locura, ¿no? Fundamentalmente el texto es como una historia de cómo se fue excluyendo al loco de, de la sociedad o al loco de lo que sería la razón, ¿no? Eh, en la Edad Media eh, plantea bueno, que a los leprosos se los expulsaba y se los marginaba y que ese lugar, cuando desaparece la lepra, fue ocupado por la locura. Y entonces va a historizar un poco los motivos fundamentalmente socioeconómicos y políticos de la exclusión de esa locura. Entonces, la idea, si pueden percibir, no es pensar la locura entonces en términos como lo piensa la psiquiatría, sino empezar a ver cómo, bueno, socialmente y culturalmente se le fue dando un lugar y se fue concibiendo la locura, ¿no? En el Renacimiento, esto lo van a ver en la unidad que viene, toman la figura de las naves de los locos, que era una especie así de navío en donde se mandaba a los locos a una especie de rar eterno, se los expulsaba enviándolos eh, en esta nave de los locos a una navegación indefinida o infinita, si ustedes quieren. Se los digo muy resumidamente, después lo vamos a... eh, en la época clásica, él, con el hospital, plantea que el encierro es la manera de excluir a la locura, ¿no? Y en la edad moderna y con la separación entre el hospital y el manicomio, aparece el manicomio como otra manera de excluir a la locura y después eh, ya desde Vigilar y Castigar, que es un texto posterior, se puede pensar que también el manicomio es una manera de excluir y están inmersos en un dispositivo que intenta normalizar a la locura, ¿no? Eh, Volviendo al texto de la historia de la locura, entonces Foucault hace como una historia de la locura donde remarca que esta exclusión de la locura sería como dar lugar también a una historia trágica de la locura y en el texto sobre el final él plantea bueno que si la cultura expulsó fundamentalmente a la locura, esta locura vuelve después de la modernidad, eh, vuelve a hablar, dice, a partir de algunas obras de artistas, Artaud, Van Gogh, y también que Freud, cuando de algún modo le devuelve la voz a esta locura que fue expulsada. La relación entre Foucault y el psicoanálisis es bastante compleja. A veces lo pone de este lado, como casi como el que ante la expulsión de la locura de la sociedad, Freud le da el lugar o le da voz a la locura y a veces lo pone como un mecanismo más dentro de lo que normaliza o de lo que produce cierto efecto así de coagulación en este caso de la locura, ¿no? Entonces, así muy resumidamente, pero como para que se ubiquen, en este texto Foucault entonces eh, analiza un poco las condiciones socioeconómicas que van dando lugar, por ejemplo, al encierro. Él analiza fundamentalmente la locura en la época clásica, ¿no? Toma discursos filosóficos, ubica, por ejemplo, a Descartes como el que divide
la razón de la sin razón. Eh, y como introducción, ahora para que tengan una primera así, aproximación al texto, podríamos remarcar esta idea de que no hay una definición de locura eterna, sino que la locura es una construcción cultural, ¿no? Y les decía que el saber sobre la locura va a estar armado fundamentalmente de acuerdo a cómo es la experiencia de la locura en cada época histórica, ¿no? Y estas distintas épocas suponen siempre un corte, una ruptura entre sí. En ese sentido, el análisis que va haciendo Foucault es, como les decía, oponiéndose a la idea de una continuidad y utilizando la idea de ruptura, ¿no? Y cuando hablemos así de análisis arqueológico, vamos entonces a tener en cuenta que son las condiciones que permiten que surja un saber y que surja un objeto de estudio para ese saber, ¿no? Eh, Después, como otro texto así clave para pensar esta etapa arqueológica, es un texto que a lo mejor ustedes vieron en alguna otra materia, a lo mejor en primer año en epistemología se las nombraron, eh, se la nombró hasta ahora, digo. Eh, y es las palabras y las cosas. Ahí Foucault también hace como una especie de distintos momentos de corte, donde ahí utiliza el concepto de episteme para pensar eh, cómo funcionó el saber en el Renacimiento, en la época clásica y fundamentalmente en la modernidad, donde surgen las ciencias humanas. El subtítulo que le pone al texto las palabras y las cosas es una arqueología de las ciencias humanas. Y Foucault planteaba que si en la historia de la locura se encargó de mostrar cómo la cultura expulsaba a lo distinto, a la locura, cómo expulsaba a lo otro con mayúscula, dice Foucault, en este texto va a tratar de pensar cómo se armó la razón. Entonces ubica a la locura en el lugar del otro y lo mismo, también con mayúsculas, sería la razón. Eh, Fundamentalmente entonces el concepto de episteme lo piensa, les decía, como ciertas regularidades que encuentran una determinada época que permiten la formación de discursos. Estas regularidades él las va pescando a partir de que en la biología, nos metemos directamente en la episteme moderna, en la biología, en el trabajo, en el estudio sobre el lenguaje, hay regularidades, hay enfoques parecidos, planteos simultáneos, dice. Entonces, esas regularidades las va a llamar episteme. Él va a plantear la episteme, yo les decía, como un espacio de expresión en el sentido que no es algo cerrado y definitivo, pero son como un conjunto de leyes que permiten enunciar saberes o discursos, ¿no? Eh, o conocimientos. Uso estos términos en términos muy amplios, ¿no? Eh, entonces, él en con este término episteme, que es bastante parecido a lo que podríamos decir una estructura, por eso Foucault después lo va a reemplazar por la idea de formación discursiva. eh, Él va a decir, bueno, a partir de estas epistemes se formulan los discursos científicos, ¿no? Eh, Les comento muy brevemente lo que él dice de la episteme moderna. Dice, si en la episteme clásica se planteaba que habría, por ejemplo, un orden en la naturaleza que era representado, entonces la idea de orden
se llevaba a la representación. Había que tener una descripción ordenada y representada de la naturaleza, ordenada y sistematizada de la naturaleza, porque la naturaleza era ordenada y sistematizada, ¿no? Eh, y con la modernidad cambia eso y nos vamos a encontrar que hay cosas que no pueden ser representadas así tan ordenadamente y él empieza a analizar la episteme moderna planteando que hay tres ejes, él llama esto triedro del saber, en donde ubica las ciencias formales, lógica y matemática, las ciencias empíricas, la biología, la economía política y la filología, y ubica a la filosofía como una filosofía de la finitud. Eh, estos tres puntos, o triedro como lo llama Foucault, eh, permiten pensar a las ciencias humanas como en la intersección de estas disciplinas, entre la lógica, las ciencias empíricas y los planteos filosóficos. Y fundamentalmente, él plantea que a partir de analizar el trabajo, el lenguaje y la economía política, se empieza a ubicar a la historia como el supuesto fundamental. Él dice, bueno, se va a empezar a buscar el origen y el desvío de ese origen, como que el olvido y el retorno, eh, y la historia, por ejemplo en la biología se va a pensar, bueno, si una evolución siguió el ritmo que tenía que tener, va a plantear ahí cierta distancia entre la historia con mayúscula, que sería la historia sin sentido más metafísico, y la historia particular de cada individuo, ¿no? Pero va a situar como que esos son los ejes para pensar la constitución de las ciencias humanas, y que en ese suelo, en ese episteme, nacen las ciencias humanas. Eh, y entonces ahí casi que la historia, dice, en el siglo XIX tiene un lugar fundamental, en el sentido que la historia ahí empieza a pensarse con un origen y con un fin determinado, pero al mismo tiempo hay algunos autores que empiezan a cuestionar esa idea, ¿no? Y ubica ya en el siglo XX al psicoanálisis y la etnología, todo lo que vieron con Levi Strauss, que empiezan a cuestionar la idea del hombre. Esto quizás les suene muy así tipo resumen y muy rápido. Es un texto que no vamos a ver este año porque es muy complejo, demandaría un trabajo así de mucho tiempo, pero fundamentalmente él va a ubicar entonces que la figura del hombre como objeto de estudio y como sujeto de conocimiento también se constituye a partir de esta episteme moderna, y al mismo tiempo en esta episteme moderna, les decía, el psicoanálisis y la etnología y la lingüística empiezan eh, a aparecer como contraciencias o empiezan a cuestionar esta idea de hombre, ¿no? El hombre fundamentalmente aparece en la modernidad como sujeto que garantiza el conocimiento, la idea de sujeto consciente, esto que creo que ya vimos, si no lo van a ver también en los prácticos, es lo que va cuestionando entonces este lugar del hombre como garantía de la verdad, ¿no? Y como texto así clave para pensar la arqueología del saber, justamente así se llama el texto, la arqueología del saber, es un texto donde Foucault reflexiona un poco sobre el método que utilizó y ahí fundamentalmente, como les dije ya
intenta sustituir el concepto de episteme por la idea de formación discursiva, donde la formación discursiva acentúa más esta idea de que hay una dispersión, que no hay un centro, eh, y ahí trabaja el concepto de enunciado también, y donde trata de explicitar un poco más la idea de lo extradiscursivo. Si bien en la historia de la locura él y hace muchas referencias a lo económico, a lo político, por ejemplo, bueno, de acuerdo a si se necesitaba mano de obra o no, se encerraba o no a la gente en el hospital, por ejemplo, este tipo de relaciones. En este texto, la arqueología del saber, él empieza a preguntarse, bueno, eh, cómo pensar la relación entre lo discursivo y lo extradiscursivo, ¿no? Que sería la referencia a lo social, a lo político. Y es como que hay, muchos marcan, bueno, Foucault se empieza a despegar de la etapa arqueológica, porque fundamentalmente en las palabras y las cosas, él hace un análisis como más centrado en lo discursivo, no tanto en lo extradiscursivo, ¿no? En alguna entrevista van a ver que hay ciertas críticas que le hacen a él en las palabras y las cosas, y él dice, bueno, no se olviden que en la historia de la locura y el nacimiento de la clínica yo tuve en cuenta también lo extradiscursivo. Eh, y eh, cuando también se le pregunta a él sobre la arqueología del saber, es un texto en donde critica muchos supuestos de las teorías clásicas y de las epistemologías clásicas, vuelve un poco sobre la idea de sujeto, la idea de autor, la idea de mentalidad de una época, donde critica todas estas herramientas que se usaban para pensar la historia de la ciencia, ¿no? Y eh, les decía, cuando se le pregunta sobre este texto, él dice que no es ni una teoría ni una metodología. Y ahí les vuelvo a repetir, la idea que tenía Foucault que sus textos, más que una especie de saber consolidado, él los quería pensar como herramientas que sirvan para nuevas investigaciones. Eh, si ustedes van a ver que permanentemente Foucault va reflexionando sobre el método que usó y va diciendo, bueno, acá no tuve en cuenta esto, cuando escribí tal texto no tuve en cuenta tal cosa, pero permanentemente él va reflexionando entonces sobre el método y no da un método definitivo, ¿no? Porque casi un método definitivo sería no tener en cuenta la historia del saber, que el saber permanentemente va modificándose. Bueno, entonces como textos claves así tienen, desde la primera etapa arqueológica tienen la historia de la locura, el nacimiento de la clínica, que no les comenté nada, así llegamos un poco a comentar otros textos, y la arqueología del saber. Ya en la tercera etapa, donde les decía que aparecen los conceptos de dispositivo y de poder como, o la idea de poder así con más fuerza, generalmente el texto que aparece como el que marca así el viraje es Nietzsche, la genealogía y la historia, o otra conferencia que ustedes van a trabajar en los prácticos que es la verdad y la forma jurídica, donde Foucault introduce ahí en la idea de formación discursiva al poder como un poder productor del saber. En este texto sobre Nietzsche, él hace una lectura de Nietzsche donde Nietzsche cuestiona de algún modo eh, la idea tradicional de verdad y de conocimiento, y van a ver que es la lectura que hace Foucault para fundamentar también su idea de que el poder es un poder que produce conocimiento y que el conocimiento eh, tiene una historia y no es una historia lineal como planteaba la metafísica, una historia que tenga un origen, sino que el conocimiento es siempre
una invención, dice. Foucault toma este término invención como para decir, bueno, el conocimiento es un producto de un momento determinado y no es que se funda en un sujeto o se funda en una relación de aprehensión del sujeto con el objeto, sino que Nietzsche acentuó que el conocimiento es una lucha, un poder. Entonces lo que va a plantear Foucault es que el poder hay que pensarlo no como un poder centrado en alguien, sino como un efecto de una estrategia y de una lucha entre distintos sujetos, distintos lugares, fundamentalmente como estrategia. Yo les decía que no hay, les decía la idea de poder antes, porque no hay una definición específica del poder, sino que Foucault generalmente critica la idea de un poder exclusivamente represivo para plantear que el poder es un efecto de distintas fuerzas que están en conflicto, donde hay poder hay resistencia, no es un poder que lineal, sino que en todo caso siempre es efecto de una lucha, pero le da el lugar así de lo que empieza a producir discursos y que empieza a producir saber, ¿no? El texto quizás clave es la idea, es vigilar y castigar, eh, o el texto en donde él empieza a hacer análisis concreto de lo que son los dispositivos de poder. Con la idea de dispositivo él va a plantear que un dispositivo de poder está conformado por enunciados, por normas, por discursos concretos sobre el funcionamiento de una institución, por ejemplo. La institución, con el tema con la idea de dispositivo lo plantea distintos elementos que configuran, si ustedes quieren, un sistema que va poniendo en juego un poder. Siempre el dispositivo, dice Foucault, responde a una estrategia y van a ver que, por ejemplo, cuando él analice el hospital psiquiátrico va a pensar en distintos mecanismos que van armando un dispositivo de poder. Eh, Estos conceptos los vamos a trabajar, les decía, en la tercera unidad con un poco más de detenimiento, ¿no? Pero en el texto Vigilar y Castigar él vuelve a hacer así como un análisis histórico con distintas rupturas y plantea fundamentalmente la idea de un poder soberano en la época en donde el rey tenía el poder soberano, y en el texto describe cómo el suplicio, como una práctica, como una ceremonia social, servía eh, para demostrar el poder del rey y también como para de algún modo ir sí, mostrar y ir escenificando, bueno, cómo funcionaba el poder en ese momento. Y con la caída de las monarquías, él empieza a hablar de un poder disciplinario. Fundamentalmente, en Vigilar y Castigar, él va planteando eh, que el poder se ejerce sobre los cuerpos y eh, que el suplicio, el castigo y la disciplina son los elementos eh, para dominar y apropiarse de los cuerpos. Entonces, eh, les decía, con la caída de la monarquía, lo que se empieza a instaurar es el poder disciplinario, donde Foucault trata de analizar cómo funciona este poder fundamentalmente en la cárcel, pero va a llevar este dispositivo de poder que sea en la cárcel, ahora lo comentamos, a
a otros lugares de la sociedad como la escuela, el taller, y eh, va a decir un poco que bueno, este poder disciplinario se extiende a toda la sociedad, ¿no? Eh, y les decía que cuando hablamos del suplicio, del castigo y la disciplina, si el suplicio era el correlato o el dispositivo que mostraba así el poder real, eh, la disciplina, a partir de la vigilancia, de la sanción y del examen, es lo que va a organizar entonces, o son los instrumentos del dispositivo del poder disciplinario. Entonces, él toma el modelo de la cárcel para hablar del encierro, donde el poder aparece casi se muestra o se expone casi como en su mayor expresión, en una especie de exceso y abuso, dice Foucault, eh, y él toma que la función del encierro es readaptar al individuo peligroso, ahí arma la categoría o rastrea cómo se arma esta idea de individuo peligroso. Entonces, como les decía, a partir de la vigilancia, de la sanción normalizadora y de la idea de examen, el examen tendría que ver con un saber, examinar al individuo peligroso para poner en juego un saber que lo lleve a cierta normalidad. La idea de saber y de norma, ahí Foucault la pone como producida a partir de estos mecanismos de poder. Entonces el saber sería efecto de todos estos dispositivos de poder y eh, plantea que si la cárcel aparentemente se justifica moralmente, en realidad la cárcel se justifica porque sostiene esta categoría del individuo peligroso, del delincuente. Él dice, aparentemente la cárcel fracasa en la idea de rehabilitar al delincuente, pero en realidad el triunfo de la cárcel es que se puede eh, mantener esta idea de delincuencia y de individuo peligroso para extender una vigilancia a todo el cuerpo social. Entonces, ahí cuando les decía que el modelo de la cárcel es aplicado después a la escuela, al taller y al hospital. Entonces, él plantea, y ustedes habrán oído hablar del panóptico, que panóptico es un dispositivo en donde un guardia puede ver todo lo que hacen los presos constantemente y él no ser vista. Y él no ser visto. Ese modelo del panóptico es el modelo disciplinario y es el modelo que eh, Foucault piensa que se instaura en las sociedades disciplinarias, ¿no? En ese sentido, entonces, les decía, vigilar y castigar aparece como el texto en donde Foucault empieza a plantear cómo el poder va produciendo saber y va produciendo la manera de ir apropiándose mediante estos dispositivos o estos instrumentos, la vigilancia, la sanción que normaliza y el examen va a ir produciendo cuerpos y va a ir apoderándose o apropiándose de los cuerpos, dice Foucault, ¿no? La idea de cuerpo social, por ejemplo. Eh, pero entonces, este modelo del panóptico, del guardia que ve a todos los presos y que el preso se sabe vigilado, dice, es el modelo que impera en las sociedades disciplinarias, ¿no? Modelo que, les vuelvo a repetir, el traslada al taller y a la escuela, ¿no? Entonces, estos instrumentos, la vigilancia, la sanción, el examen, son los instrumentos que constituyen, con todas las normas que rigen a una institución, que constituyen los dispositivos de poder. Pero la idea así fundamental es que entonces lo extra discursivo que que Foucault nos ponía en, en
en el texto La arqueología del saber, empieza a ser pensado como poder. En esas regularidades que producían los discursos, lo que introduce Foucault ahora es el poder produciendo saber. Entonces se corre de la idea de un poder represivo para hablar de un poder más bien productivo, ¿no? El poder no solo reprime, dice, sino que produce saber. Y ubica en este texto también que el surgimiento de las ciencias del hombre tiene que ver con esta cuestión disciplinaria, que de algún modo las ciencias humanas se pliegan a esta idea de la norma, de lo normal, del individuo promedio. Eh, Siguiendo con este enfoque, el otro texto así clave es el primer tomo de la historia de la sexualidad, eh, donde Foucault dice, bueno, que la sexualidad, lejos de ser algo que fue reprimido, eh, dice, tendríamos que también pensarla como que fue algo producido por el poder o por estos dispositivos de saber poder, ¿no? Entonces, eh, eh, la idea, dice, de pensar la sexualidad como que nos da la verdad o la identidad como sujetos, es una idea que encubre que en realidad no hay una sexualidad natural, sino que el poder va produciendo determinados tipos de saber y de normas en cuanto a la sexualidad, ¿no? En ese sentido, él dice que el saber sobre la sexualidad en Occidente fue fundamentalmente producir normas eh, para hablar de cierta normalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, él dice, bueno, pensar a la sexualidad como una unidad y que nos da la identidad es una ficción. Dice, bueno, la sexualidad supone no una unidad, sino un conjunto de fuerzas en tensión, para decirlo de alguna manera. Entonces, él dice, bueno, sí, la ciencia social, perdón, la ciencia sobre la sexualidad en Occidente produce esta ficción de una identidad, desconoce el lugar del poder, que no es solo represivo, no es que niega que el poder reprima, sino que él dice, bueno, el poder también produce saber y produce determinado tipo de cuerpo, ¿no? Eh, eh, Ustedes a lo mejor han visto la distinción que él hace la ciencia sexual en Occidente y en Oriente habla de una especie de arte erótico como una distinción así tradicional, ¿no? O cultural, por así decirlo. Eh, y bueno, después tendríamos que meternos. Entonces, este texto que les comentaba en el tomo 1 de la historia de la sexualidad, que se llama La voluntad de saber, eh, podríamos ubicarlo en esa segunda etapa donde Foucault se pregunta por las relaciones de saber y poder, porque empieza a pensar la historia entonces como genealogía, utilizando el término de Nietzsche, ¿no? Y eh, el tercer momento, que no nos vamos a meter tanto, en la materia les comento que sería un poco eh, donde Freud, de nuevo el lapso, Foucault hace una especie de historia del sujeto ético en la cultura europea y va a pensar, bueno, si el sujeto es un efecto de estos dispositivos de poder, eh, va a pensar cómo en cada época histórica hubo alguna forma de autoproducirse, dice, para autoproducirse como sujeto ético justamente,
para tratar de reflexionar qué alternativa o qué resistencia hay en relación a esta producción de la subjetividad por parte del saber y poder, ¿no? Y también en esta época, en las clases que él va dando, les decía, se detiene en la idea de biopolítica, que lo vamos a ver con más detalle en la unidad 3. Pero, entonces, esto sería un poco un recorrido así por los textos fundamentales de Foucault, y espero que puedan, con esta así, visión panorámica, tener una idea general de, bueno, cómo va pensando Foucault el saber, la producción del saber y las prácticas eh, en psiquiatría, en psicología, y bueno, también qué dice Foucault del psicoanálisis, ¿no? Eh, Esta es una visión general, después quizás en las prácticas se van a meter con temas más específicos. Eh, no sé si quieren ir preguntando. Mientras espero las preguntas, les comento. Fundamentalmente la idea entonces de Foucault es que el saber siempre es una producción histórica, y no solo el saber, sino el modo de producir los objetos, el modo de conocer, y eso no está alejado de las cuestiones políticas, podríamos decir, ¿no? O de las cuestiones de poder. Bueno, espero que planteen preguntas. Les vuelvo a repetir, esto es un panorama muy amplio como para que se ubiquen en Foucault y bueno, en la materia Foucault entraría como en este primer momento donde él se ubica y a la vez se diferencia del estructuralismo, entraría como, bueno, cómo piensa Foucault en oposición a las epistemologías tradicionales la constitución del saber y de las prácticas, ¿no? Eh, ¿Tienen preguntas? Quizás fue a lo mejor muy larga la exposición y les di muchos detalles que no se explicaron, ¿no? Pero también esta exposición así como panorámica me parece que les permite tener una idea bueno, por dónde pasa el pensamiento de Foucault, ¿no? Bueno, espero alguna pregunta, o fue muy claro o no se entendió nada, ¿no? O quizás, como les digo, les dije en otra oportunidad, a medida que vayan leyendo más textos, esto les va a ir aclarando de a poco, ¿no? Bueno, acá me llega la primera respuesta de ustedes, bueno, que se entendió. Eh, Pensaba ahora cuando les decía esto del pensamiento, de una visión panorámica. Foucault en uno de sus últimos textos dice que su idea fue a lo largo de todos los textos dar una especie de historia de cómo se fue produciendo al sujeto en nuestra cultura, ¿no? Cómo se produce un sujeto de conocimiento, cómo se produce un sujeto en relación al poder y cómo se produce un sujeto en relación a la ética, ¿no? Y les vuelvo a repetir que estas distintas etapas no se superan una con la otra, sino que es como que va ampliando un poco
poniendo el enfoque en un tema, después con el poder empieza a ampliar un poco la idea más arqueológica. Acá me preguntan si vamos a trabajar un texto puntual de Foucault. Eh, Miren, en los prácticos tienen con las guías de lectura como un trabajo así más puntual. Eh, Mi idea a lo mejor, déjenme ver cómo estamos con las fechas y los temas. Podemos porque podemos o ya pasar a otro tema eh, o veo si tomo algún texto de Foucault, todavía no lo decidí. De todas maneras, en la unidad 2 vamos a trabajar la historia de la locura, sí, con más puntualidad, ¿no? Eh, Vamos a ver en los prácticos 2 o 3 capítulos y yo voy a trabajar el texto acá en los teóricos también con más detalle. Eh, y en la unidad 3 cuando veamos el tema de la biopolítica, también vamos a trabajar con más detalle. Eh, Quizás mi idea es que puedan, ahora nos vamos a meter con el tema de la repetición en psicoanálisis y desde ahí pensar un poco, bueno, cómo el psicoanálisis tiene que ver con el estructuralismo, por los planteos propios del psicoanálisis, cómo Lacan toma algo del estructuralismo para pensar el psicoanálisis y la relación ciencia o saber y psicoanálisis, si ustedes quieren, como para cerrar un poco esta idea del contexto epistemológico de fin de siglo, ¿no? Que es nuestro contexto también. En todo caso, ya en otras unidades sí nos vamos a meter con más detalle, más puntualmente con los textos de Foucault. Me olvidaba en la unidad 2 hay un texto que se llama El poder psiquiátrico que lo vamos a trabajar con más detalle y tanto Historia de la locura como El poder psiquiátrico son textos en donde donde Foucault se mete con la problemática de la salud mental, de la constitución de la psiquiatría, de la psicología. Así que esta sería un poco la idea, ¿no? Si sería a lo mejor interesante trabajar, vigilar y castigar. Si tenemos tiempo, tal vez en alguna clase al final de esta unidad me meta con ese texto. Pero fundamentalmente, eh, a tu pregunta, te repito, ya hay textos que van a trabajar en esta unidad, más específicamente en los prácticos, y la historia de la locura y el poder psiquiátrico son 2 textos que también en la unidad 2 vamos a ver con más detalle. Ahora mi intención era que tengan como una base para pensar, bueno, eh, cómo Foucault se ubica en esta problemática epistemológica y para pensar de ahí las prácticas y los saberes en psicología y de ahí después sí en las unidades siguientes vamos a ver análisis más específicos, ¿no? Eh, bueno, no sé si tienen más preguntas. eh, Si no, dejamos acá. Si ustedes en la semana, si vuelven sobre estos temas y tienen preguntas, formulenlas la clase que viene y las vamos contestando. No es un autor tan fácil, Foucault también, a medida que uno va leyendo se va encontrando con que hay cosas bastante complejas y también como hace análisis históricos con muchos datos, muy minuciosos, son textos a veces que cuesta leer
demanda cierta atención a lo mejor que otro tipo de texto no demanda, ¿no? Eh, bueno, si no tienen más preguntas, espero un ratito y si no, nos veríamos ya el miércoles que viene. Eh, Les vuelvo a repetir, si tienen, como si quieren indagar más sobre Foucault, tienen los textos de la bibliografía ampliatoria, hay una introducción de Castro en la bibliografía ampliatoria que les puede servir también. Y si les interesa algún tema en particular, pregunten y veo si les puedo sugerir más bibliografía, ¿no? Eh, bueno, si no hay preguntas, dejamos acá y la clase que viene empezaremos a ver el tema de la repetición en psicoanálisis a partir de Freud. Yo voy a trabajar a partir de dinámica de la transferencia, recordar, repetir, elaborar y más allá del principio del placer. Eso van a ser como los textos base para trabajar el tema de la repetición. Bueno, si no veo que no hay más preguntas, entonces nos vemos el miércoles que viene. Bueno, espero que les haya servido como introducción a Foucault esto. Cualquier cosa pregunta en la clase que viene, que les haya quedado. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, que tengan buena semana.